se regocija. A ver aquí. Porque David andaba. Mira. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Ah, sí está buena la luz. Andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Gózate, mi hermano, en el Señor, amén. Hay que gozarnos en todo momento en el Señor, porque Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque David... Ahí me comentan si se ve bien el video. Andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Sí. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta hermosa tarde, mis hermanos y amigos que ven este en vivo. Les saluda su servidora Carmen Mendoza y Aimí Mendoza. Aquí estamos una vez más con ustedes, mis hermanos, para exponer la palabra del Señor y aprender juntos de ella, porque es necesario. Dice que la fe, en Romanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a hablar de fe. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos de tener fe? Y esta tarde vamos a hablar, como les digo, de la fe en Cristo Jesús. Y pues sin antes antes de empezar la enseñanza o el estudio o la reflexión, como quieran llamarle, vamos a orar. Amén. Para que sea Dios, su Espíritu Santo, el que hable y el que nos revele su bendita palabra. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, en tu presencia. Te pedimos, Señor, que sea usted hablando en esta tarde a su pueblo, a la iglesia, y también a los invitados que se van a conectar, a los amigos también que siguen en esta página. Yo te pido, Señor, que sea usted, Señor, revelándonos su palabra, que esa fe, Señor, en Cristo Jesús esté bien firme en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y ponemos en tus manos esta palabra. Espíritu Santo sea revelando, Señor, quita toda traba, todo obstáculo, todo lo que quiera oponerse a su bendita palabra. Abre el entendimiento de los que están viendo este video, de los que van a conectarse también, Señor. Que usted hable a nosotros, Señor, su palabra es verdad y vamos a predicar su palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, como les decía, el tema de hoy es ¿por qué debemos tener fe en Dios? Y para comenzar esta enseñanza o esta hermosa palabra, les voy a hablar en Mateo 8. Vamos a ver Mateo en Mateo 8. Donde Jesús calma la tempestad. Amén. Mateo, ¿lo tienes, hija? Tú lo tienes en inglés, ¿verdad? Mateo 8. Mateo 8, te doy el versículo. Okay. Vamos a ver. Mateo 8, 23 en adelante. Y miren lo que dice aquí. Jesús
calma la tempestad. Yo se los voy a leer en español, hermanos, y mi hija y mí, ¿lo puedes leer en inglés si lo ves? La letra está muy chiquita. Sí. ¿Sí? Bueno, voy a leer el versículo, es capítulo 8, versículo 23 en adelante. ¿Ya lo tienes? Yo lo voy a leer. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tan grande tempestad que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis? O escucha, hombres de poca fe. Wow. Entonces, levantándose, reprendió los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A ver, Emi, lémelo en inglés ahora. Fuerte para que se escuche. Dice, now Fuerte. when he got into a boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. But he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Ujú. Mira, ¿En el calma? oh, donde dice, le dices también el 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, Oh, no. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? wow, amén. Mira lo que dice aquí el encabezado. Jesús calma la tempestad. Hermanos, vemos aquí en este pasaje cómo dice que entrando en la barca, dice que los discípulos le siguieron a Jesús. Pero dice que cuando estaban en la barca, se levantó en el mar una tan grande tempestad que las olas, imagínate, las olas cubrían la barca. ¿Qué tan grande era la ola, hermano, que tapaba esa barca? Tan grande la tormenta que se miraban. ¿Quién no se va a asustar, hermanos? Si con una lluviecita, con unos truenos, hay gente que le tiene miedo a los truenos, a los rayos, y cuando está un rayo se estremece todo, la tierra, porque Dios es grande, su poder es tan grande, hermanos. Y ahora imagínate los discípulos en el mar, con una tempestad tan grande, que dice que las olas cubrían la barca, pero mira lo que dice aquí, que Jesús dormía. En medio de la tempestad, Jesús tenía calma. En medio de la tormenta, Jesús tenía calma. Jesús estaba tranquilo. Pero ¿qué pasó con los discípulos? ¿Cómo andaban? Desesperados, con miedo. Amén. Tenían miedo, vamos a hundirnos, nos vamos a ahogar. Jesús está dormido, ¿qué está pasando? ¿Que no ve la tormenta? ¿Que no escucha los rayos? ¿Que no ve las olas que mueven la barca de un lado a otro? Entonces, mírame lo que sucedía. Los discípulos asustados. Y yo creo que muchas veces, hermanos, nosotros estamos pasando por tempestades, problemas, enfermedades, situaciones difíciles, adversas. Y muchas veces uno dice, ¿qué Jesús no ve? ¿Qué Dios no ve? No lo veo, no lo siento. ¿Dónde está Dios? En este momento de tempestad, de que estoy, mi fe a veces flaquea, mi fe se turba, me turbo en ese momento, estoy asustada, pero Jesús está ahí. Jesús estaba en la barca en mí cuando pasaba todo esto. Entonces, muchas veces nosotros en los momentos difíciles pensamos que Dios no está ahí. ¿Tú has sentido alguna vez esto? Sí. A ver, explícame algo. A una situación que te haya pasado, que tú hayas sentido, pues Dios no me ve. No ve mi tristeza, no ve mis lágrimas o lo que yo estoy pasando. Pues déjame pienso, pero no me acuerdo. Hay muchas situaciones que nos pasan. A todos, hermanos, a todos. En el camino, a veces atravesamos desafíos, pasamos problemas, tribulaciones, angustias, que a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros. Pero no, hermanos. Dios está en el control. Amén. Mira, antes de que tú pienses lo que vas a hablar ahorita que Dios te vaya a dar, voy a leerte en Salmo 107, versículo 28 al 29. Mira lo que dice aquí. Entonces
claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Entonces, hermanos, cuando tú y yo estamos en angustia, lo único que tú y yo podemos hacer, hermanos, es clamar a Dios. Es buscar su presencia. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción, pero déjame decirte que hay muchas personas que cuando están pasando esa situación, en lugar de clamar a Dios, reniegan, se enojan. ¿Qué más, Amy? Se entristecen. ¿Qué más podría ser cuando estás en un problema tan grande? Deprimidos, depresión. ¿Qué más? Desconfían en Dios. Dudan. ¿Verdad? Lo sacan de otra gente. Dudan. Pues se desesperan. Porque ¿quién no se va a desesperar, hermanos, en un momento de aflicción y angustia? Y comienzan, muchos reniegan también. ¿Por qué Dios no me ve? ¿Por qué Dios no está aquí conmigo? ¿Que no ve lo que yo estoy sufriendo? Mira, aquí estaba Jesús en la barca y había una tempestad. Pero Jesús estaba tranquilo. Y los discípulos, wow, pues ¿quién no va a andar? Ay, desesperado, nos vamos a hundir. Las olas, los vientos, los rayos, los truenos, ay, que nos vamos a morir. Y ellos desesperados, pero dice que Jesús dormía. Amén. Muchas veces pensamos que Dios no está ahí, Amy, cuando estamos en esos problemas, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir algo de la fe, mamá? Algo que hayas aprendido, un ejemplo o algo, mija. Pues el muchacho un señor que estaba ciego, que no podía ver, que fue con Jesús y quería que lo sanara. Jesús agarró como lodo y le escupió. Y se lo puso en los ojos del ciego. Y dijo Jesús que el ciego vaya, pues para allá donde estaba la agua que se tenía que echar para los ojos. El ciego, muy confiado, fue y se metió el agua y se lo echó en los ojos. Y cuando se lo echó pudo ver. Ahí pues puedes ver que él confió en Dios y tuvo fe. Porque si hubiera dudado, hubiera dicho como, no, ya no voy a ir. O hubiera pensado, no, mejor ya no está, mejor me está mintiendo. Pero como quería ser sanado y estaba hablando con Jesús, él le tuvo fe y fue donde Jesús le dijo que vaya. Como nosotros, si estás pasando por un problema y tú no sabes qué lado correr o quién correr, vas con Jesús y a veces te preocupas o dices qué va a pasar mañana, qué va a pasar con esto en el futuro, mi dinero, mis pagos. Nomás Jesús te dice que confíes en Él. Y así como el ciego pudo ver que confió en Él, entonces Dios puede resolver tu problema. Amén. Si confías en Él. Amén. Dios puede resolver nuestros problemas si tan solo confiamos en Él, hermanos. Porque ¿qué es la fe? En Hebreos, búscame Hebreos 11:1. Vamos a ver qué es la fe, hermanos. Yo creo que el Hijo de Dios tiene fe en Jesús, porque podemos creer que somos salvos, pero también, hermanos, la fe nos lleva a la acción. La fe también es aplicarlo en nuestra vida diaria, cuando estamos pasando por dificultades, por enfermedades, por incertidumbre, por cosas que a veces tú y yo no tenemos el control, pero Dios tiene el control. A ver, Amy, léemelo en Hebreos 11:1. ¿En inglés? Léemelo. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. Amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, hermanos, de lo que no se ve. Si tú esperas primero ver para creer, eso, hermano, no es fe. Primero tienes que creerlo para recibirlo. Tienes que creerlo para que suceda ese milagro en tu vida y en mi vida. Tenemos que creer, hermanos, porque la fe cree lo imposible. Y dice la Biblia que para el que cree todo
Todo, hermano, es posible. Y muchas veces, hermano, la gente piensa que tiene fe o dice, yo sí creo en Dios, pero cuando estás atravesando por esos momentos difíciles, empieza el miedo, el temor, la duda, la incertidumbre, no puedes dormir, estás preocupado, angustiado, y en lugar de correr a la oración o a Dios, corremos a las personas a pedir ayuda. Claro, hermanos, es necesario pedir ayuda, pero primeramente pídele a Dios. Él es tu ayuda, Él es tu socorro, Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza. ¿Y qué es la fe? Es confianza, hermanos. Es seguridad plena, más allá de las pruebas. La certeza absoluta de lo que tú vas a esperar. Dice que es el conocimiento. La fe implica conocer a Dios, hermano. Conocer. Como qué tanto tú conozcas a Dios, eso va a ser tu nivel de fe. Porque Dios lo conocemos en la palabra, hermano. Dice que la fe en Romanos 10:17. Tú lo lees en inglés y yo lo leo en español. En Romanos 10:17 dice que después la fe, dice que la fe viene por el oír. Escucha, por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, escuchar la palabra, no nomás oír así, ya escuché lo que predicó el pastor o el evangelista, ya lo escuché. Es que es escuchar con atención, es escuchar y accionar, hermanos. Es practicar la palabra del Señor, es obedecerla, es creerla, es caminar en la palabra del Señor. Amén. Romanos 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing from the word of God. Mira lo que dice. ¿Qué viene la fe? ¿Por qué? Por el oír. Por el oír la palabra de Dios. No sé si a ti te ha pasado, hermanos, cuando escuchas noticias negativas y estás escuchando y te está dando miedo porque estás escuchando y estás creyendo. Y estás preocupado. Preocupado, escuchando lo negativo. Y esto, una mala noticia y que, ay, te preocupas. Escuchaste, creíste lo que te dijeron, ¿verdad? Yeah. ¿Lo crees? Sí. Y te preocupas. Entonces, ¿qué más es escuchar? ¿Qué? La palabra. Y creer, porque vamos a creer siempre lo malo y no lo bueno. Nosotros debemos de creer lo bueno, lo que a Dios le agrada, lo que Dios tiene para tu vida, hermano, y para mi vida. Pero en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, falta mucha fe en el pueblo de Dios, lamentablemente, ¿verdad? Sí, o cuando, pues, si te vas a dormir Uh-huh. y estás ahí como en la cama, pero te estás como pensando, o sea, preocupándote por esto y estás llorando, o sea, Ujú. así. O sea, y luego no puedes dormir y estás, ay, pero mañana qué va a pasar. O sea, mejor en ese momento, mejor nada más arrodíllate y ora a Dios. Amén. Sí. Muchos se preocupan por el mañana. No sabemos, hermanos, si el mañana tú y yo vamos a amanecer. Dios tiene nuestro mañana. El futuro está en las manos del Señor. Y a veces nos preocupamos por cosas que no van a pasar, que están en la mente, están en uno, y nos angustiamos y no dormimos tranquilo y nos desesperamos. Mejor, como dijo Aimee, arrodíllate, ora, echa toda la ansiedad que tengas en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. En esos momentos de incertidumbre, de falta de fe, de duda, de temor, de angustia, ponle lo que quieras, hermano. Hay que confiar en Dios. Hay que creer en Dios, porque a Dios le agradamos por medio de la fe. El tema de hoy es ¿por qué debemos tener fe? Porque a Dios le agradamos a través de la fe. Aimee. Y esto viene en Hebreos 11:6, mija. Hebreos 11:6. Te lo voy a leer y luego Aimee lo lee en inglés, para la gente que pues sabe en inglés, ¿verdad? Dice, fíjate, pero sin fe, escucha, pero sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, escucha, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder
of those who diligently seek Him. Qué bonito, hermanos. Dice que sin fe, hermanos, no agradamos a Dios. Es imposible. ¿Por qué dudar de ese Dios maravilloso, hermanos? Que hizo los cielos, ordenó toda la tierra. Había caos antes, es lo que estamos viendo en la Biblia en Génesis, aprendiendo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Él puso orden en este mundo, hermanos. Él hizo los cielos, la luz, las estrellas, los animales, las estrellas, el universo, al hombre, hermanos, sopló aliento de vida. Tú y yo somos un milagro de Dios. Somos su máxima creación y ahora los que recibimos a Jesús somos sus hijos, hermanos. Porque a todos los que le recibieron, dice que a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si Dios es tu Padre, hermano, ¿por qué temer? Si Dios es tu Padre, que Él es grande y que los vientos le obedecen, le dicen, para el viento y se para, Él calmó la tempestad. Cuando estaban los discípulos ahí con miedo, ay, nos vamos a hundir, nos vamos a morir, y Jesús está durmiendo. Muchas veces nosotros estamos en la tempestad, ¿y dónde está Dios? Está durmiendo, no lo veo, no se está, Él está ahí, Él va a llegar cuando menos lo esperes, en el momento justo, en el momento preciso, en el momento exacto. Pero de ti y mí depende adorar a Dios, adorar y esperar en silencio la salvación de Jehová, esperar el momento en que Dios va a actuar. Él está mirando. Yo creo que Él está así, ay, mi hija, ella nomás está viendo, ay, mira cómo anda tan angustiada, yo aquí estoy. Nomás que me clame, ¿verdad? Y ya estamos llorando, y llorando, y sí lloramos, hermanos. Nos afligimos. Pero dice Dios, aquí estoy, hija mía, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, no te angusties. Regocíjate, adora, espera en silencio la salvación de Jehová, que yo voy a actuar, yo me voy a mover, pero yo te voy a pasar por el fuego, te voy a pasar por la tormenta, porque es necesario para que tú confíes en mí, para que tú te afirmes, para que tú crezcas, para que tú dependas de mí y no del hombre. Mucha gente pone la confianza en el hombre, confía más en el hombre que en Dios, ¿verdad? Por ejemplo, mira, cuando dicen en las noticias, los pronósticos, va a venir una tormenta, una lluvia, y le creemos, va a llover, mañana va a llover, porque dicen las noticias, o va a haber sol, va a hacer calor, y le creemos, porque pues ellos son científicos y saben el clima y estudian el clima. Pero le podemos creer a un hombre, pero no le creemos a Dios, ¿sí me entienden? O sea, confiamos más en lo que dice alguien que en Dios, ¿sí me entienden? Entonces, a veces dicen que toda la semana va a llover, y luego yo a veces digo, bueno, está bien, ellos saben, ¿verdad? Que estudian, pero todavía falta si Dios también quiere, ¿verdad? Si Dios lo quiere mandar, a veces dicen algo, pero no pasa, porque Dios tiene el control de todo, de nuestra vida, de los árboles, de los animalitos, de los cuervitos, que dicen que ellos claman a Dios de mí, y Dios le da su alimento. Y eso es lo que vimos ayer en la clase dominical. Leímos cuando los cuervitos, los polluelos claman a Dios y Dios le da el alimento. Los leoncillos rugen por su presa y esperan en Dios su alimento. Qué bonito, hermano. Que los animalitos, aunque no tienen como nosotros tal vez alma o conciencia, no sé, pero ellos confían en Dios. Ahora tú y yo, que somos a imagen de Dios, ¿por qué no creer, hermano? Y yo a veces no entiendo, Señor, ¿por qué predicamos y a veces la gente no cree? Leen la Biblia sin fe y están leyendo los milagros de Jesús y todavía no creemos a mí en el que Dios puede sanar, que Dios puede levantar, que Dios puede fortalecer. Muchos ya lo han visto. Y ya han visto milagros y no creen. Muchos dicen, es que yo tengo que ver para creer. Y hay personas que han visto milagros, hermanos, como dice Amy, y todavía no creen. Han visto. Yo he visto milagros también. Y bien bonitos. Yo he visto paralíticos levantarse de su silla de ruedas, Amy. Yo estaba chiquita cuando vi unos milagros así. Estábamos tu papá y yo en una campaña. Y tu papá, pues él, antes de ser pastor, él es evangelista. Y él lo invitaban a campañas, hermanos, en Oaxaca, México, Acapulco. Una vez pasamos por Acapulco. ¿Qué más? En Acuña, Piedras Negras, muchas partes, ¿verdad?
Monterrey, antes de que él se casara conmigo. Entonces pues yo lo conocí en Monterrey predicando en una campaña, pero como yo miraba como una persona en silla de ruedas. Le preguntó mi esposo, le dijo, ¿tienes fe? Dijo, sí, levántate y camina. Y esa mujer se para, creyó, hermanos. Es que la fe te lleva a la acción. Se levanta y caminó. Y toda la gente aplaudiendo, emocionada. Y yo dije, pues es que para el cristiano es normal los milagros. Deben de ser normal los milagros. Debe de ser normal caminar. Si hay ciegos que reciben la vista, yo lo creo porque Dios lo hace en mí. Pero fíjate, es cuando Él lo quiere hacer, no cuando uno quiere que suceda. A veces es que ¿por qué no pasa nada? Dios tiene tiempo, hermano, y Dios lo va a hacer porque Él es soberano. Solamente hay que seguir confiando en Dios, hay que seguir creyendo en Dios, pero tenemos un Dios que se mueve, hermanos, por la fe. Si tú y yo le creemos a Dios, vamos a ver su gloria en mí. Si le creemos a Dios, esa tristeza, esa aflicción, esa soledad, esa angustia, ese dolor en tu cuerpo se tiene que ir, porque tú le crees a ese Dios maravilloso que sana, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Cuando dicen que de para creer, soy como muy raro, porque no vas a decir tú algo y dices, ok, te va a parecer, o sea, tú te basas por evidencia, no por ver. Evidencia es como, si ves una persona muy triste, viene a Dios y luego te ves feliz, pues se va a decir ahí, sí existe. Es evidencia, porque para ser como proof, o enseñar algo, ¿a poco van a decir a Dios, ven para abajo y para qué? O sea, ¿para qué se va a enseñar a alguien que ni...? Mucha gente espera ver las cosas, como dices tú, para creer, quieren evidencia. Y sí hay evidencia de que Dios existe. Evidencia es lo que, como los pedacitos que usas que te basas que algo sí es real. Es como de evidencia y prueba. Y prueba. Pruebas que te lo enseñan, no puedes enseñar a Dios. Y nosotros, tal vez el hombre se vaya por evidencias. Es que yo tengo, como te decía ahorita al principio, tengo que ver para creer. Así camina el hombre natural. El hombre que no tiene a Dios en su corazón. Quiere ver para creer. Pero, como dices tú, hay muchos que ven también y no creen. O sea, mucha gente que ve los milagros y todavía no lo creen. O leen la Biblia con duda. Vemos en la Biblia cómo Jesús sanó, levantaba paralíticos, daba la vista, como ahorita me dijiste el pasaje del que recibió la vista. Sí, él no vio. Pero creyó. Creyó. Y también los leprosos eran sanados. Y entonces leemos la Biblia, pero como que creemos que esta Biblia, lo que Dios hizo, se queda aquí nomás. Pero no, hermanos. Lo que Dios hizo lo sigue haciendo en tu vida y en mi vida. Los milagros se siguen haciendo, las sanidades se siguen haciendo, la palabra, la restauración, la salvación que debemos de predicar, sigue, porque Dios es el mismo. Lo que pasa es que nosotros, la humanidad, el cristiano ha cambiado. Ya no hay esa fe en Jesús. La fe está muy débil. La fe, porque nosotros ya no nos enfocamos, hermanos. Por eso dice, ¿hallará Dios fe en la tierra cuando Él venga? ¿Encontrará fe? Porque ahorita el diablo está atacando mucho la fe, hermanos. Y el amor, como dice que en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a acabar. Va a menguar. Entonces, la fe es muy atacada, hermanos, porque pasamos pruebas, enfermedades, pérdidas, problemas familiares, dificultades económicas. Pero la gente no depende de Dios. La gente, no sé, camina por vista. Pero tú y yo no debemos de caminar por vista. Debemos de caminar por fe. Hermanos, en Cristo Jesús. La fe no es algo que se produce de uno mismo, que uno la activa solamente. Yo voy a tener fe porque yo la voy a producir. No, la fe se produce por oír la palabra de Dios. Por caminar en la palabra de Dios. Por accionar. Y la fe se manifiesta por las obras. Porque tenemos que caminar en la palabra. Si Dios te ha dado palabra en la palabra de Dios en su Biblia, que Dios te va a sanar, que Dios sana, que Dios liberta, entonces créelo que así va a ser, hermanos. No importa la circunstancia. Tal vez esté ahí el dolor y tú digas, es que no se me va, pero yo creo que se va a ir. Y otra vez te levantas, yo creo que se va a ir. Yo creo que esta montaña se va a mover. Yo creo que este problema se va a quitar. Pero no se ha quitado, te dice el diablo. Yo lo creo que se va a quitar.
es que te sientes igual o peor. Yo creo que se va a ir, y confiésalo y créelo y camínalo, hermano, que así será. Pero es importante, pueblo, iglesia de Cristo, que no se mengue tu fe, que escuches la palabra del Señor, que leas la palabra del Señor, no nomás como un libro de historia, sino que lees, porque es la palabra, es el soplo, el aliento. Esta palabra es el soplo de Dios sobre nosotros. El grano de mostaza. Si tuvieras fe, dice Jesús, Sí. dice como un grano de mostaza. ¿Qué dice? ¿Tú le dirías a esta montaña? Que se mueve. Y se moverá. Como un grano de mostaza, hermanos. Y mucha gente dice, pues sí, yo tengo poquita fe, Dios se va a mover. Pero esa fe tiene que crecer, no quedarse así. Como el granito de mostaza está chiquito, pero dice que es el más grande de los árboles cuando crece. Dice que es un árbol grandísimo, que ahí anidan los polluelos, los pajaritos. Creció la fe. Es una bendición grande. Muchas veces la gente pasa años en el cristianismo. Es que Dios dice que tengamos fe poquita. Hermano, yo creo que tenemos que crecer en la fe. Tenemos no quedarse así la fe chiquita. La fe tiene que crecer, 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 crecer y crecer. Y nunca deja de crecer, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A los que están viendo, están escuchando la palabra de Dios, viene la fe, hermanos. Pero debemos de creer, hermanos, que Dios es real, que Dios tiene poder. ¿Qué más? Que Dios sana, que Dios quita la depresión, que Dios quita la angustia, que Dios libera también a los endemoniados, que Dios liberta a los cautivos. Yo he visto testimonios de gente que en el mundo eran drogadictos y fueron libres de las drogas. Muchachas que se prostituían en el mundo, eran prostitutas, y Dios los cambió y ahora predican y testifican. Personas hasta personas, testimonios que han muerto, pero ellos vuelven a la vida y ven el infierno, han visto el cielo, Dios se los ha mostrado, y ahora ellos testifican de que existe un infierno, y lo dice la Biblia. Ahí es para que creas, o sea, para decir, existe. Es para que creas. Pero mucha gente, Dios le da oportunidad tras oportunidad para arrepentirse, y la gente no se arrepiente. Y Dios los sana de un cáncer, y por un tiempo la gente le sirve a Dios y luego ya se aleja de Dios, porque ya está sano. Mientras está el problema le busca a Dios, pero Dios le sana y se van al mundo. No, hermanos, con más razón entrégale tu vida por la oportunidad que Dios te dio, por el milagro que Dios hizo en tu cuerpo. Con más ganas sírvele a Dios, porque tú y yo estamos aquí con un propósito en la tierra. No estamos nomás para vivir el día como el mundo, nomás para generar dinero, como muchos se la pasan trabaje y trabaje y trabaja, horas extras, dobletean, tienen 3 trabajos. ¿Dónde está la fe, hermanos? El que Dios es nuestro proveedor. Dios te da tu trabajo, porque dice la Biblia también que el que no trabaja, que no coma. Pero tu confianza debe de estar en aquel que provee el trabajo, de aquel que da la vida, de aquel que da el alimento. Entonces Dios te pone un trabajito, hermano. Ese trabajito es una bendición de Dios, pero para que no te alejes de la casa de Dios, porque muchos se alejan de la casa de Dios por ganar más dinero. ¿Y de qué le sirve al hombre, dice la Biblia, que ganare todo el mundo, que al final se pierde su alma? Y mucha gente está pensando en lo terrenal, en tener riquezas, en acumular riquezas, que tengo que tener dinero, pero su vida espiritual está en pobreza, está en oscuridad, porque no van ni siquiera a la casa del Señor, se alejan de la casa del Señor. Y eso es algo que está sucediendo, hermano, porque Cristo, acuérdate, viene pronto. Yo lo estoy esperando. Y la iglesia de Dios tiene que esperar la venida de Cristo, hermanos. Pero esto es por fe. Todo es por fe, porque el Hijo de Dios vive por fe. Y es para ser glorificado el nombre del Dios viviente. Que Dios vive, hermanos. Que Dios salva. Que Dios restaura matrimonios también. Que Dios liberta a los jóvenes de las drogas, de los vicios, hermanos, del mundo, del pecado. Él tiene todo el poder y todo el dominio. Amén. Y tú estamos hablando por qué debemos tener fe, y porque agradamos a Dios. Tú y yo, los hijos de Dios, vamos a agradar. ¿Por qué? Por la fe. Pero debemos de clamar a Dios, amén. A veces no sentimos a Dios en el problema. Tú has tenido una situación difícil que dices, Señor,
no te siento, me has abandonado, estoy sola. ¿Te has sentido así alguna vez? Sí. Puedes decirnos un testimonio antes de terminar, porque estamos hablando de la fe, hermanos, y de tener esa certeza y esa seguridad en Jesús. Cristiano, esa fe tiene que estar firme en Jesús. Dios va a obrar en tu vida, pero no dejes de adorar a Dios y de servirle. Los testimonios, no sé, pues muy... Pero... Algo cortito, resumido, no puedes que decir todo, o sea, algo resumido. O si estás como triste y quieres ver a Jesús, o quisieras que te hablara, o estás como no te veo, no te oigo, no me dices nada. Es que no tienes que verlo para saber que te oye. ¿Entiendes? O sea, porque sé que a veces pues, no lo vas a sentir, pero no significa que no está ahí. O sea, Él está ahí y Él te oye. So, yo creo que Él quiere que confíes en Él y no esperes verlo para creer que Él te oye. Eso es lo que estamos hablando. La fe no es ver para que creas, es creer para que tú puedas ver. Y a veces, hermano, es que muchos quieren, es que no veo a Dios, pero Dios está en todas partes, en el aire, en tu vida, en nosotros, en los árboles, en la creación. Porque si estás vivo es por Dios, hermano. Si te levantas de tu cama, ahí está Dios contigo. Dios está ahí. No esperes que yo quiero ver a Dios o quiero que venga y me hable. Quiero escuchar la voz de Dios. Mira, aquí está la voz de Dios escrita. Aquí Dios te está hablando. Ahorita Dios te está hablando porque te ama. Ahorita Dios te está tocando porque Él te ama. Mira, aquí está la voz de Dios. Esto, aquí Dios lo dejó escrito. Él está cerca de nosotros, pero el hombre se aleja de Dios. El hombre es el que se retira. Dios no es el que se va. Dios está en el mismo lugar, pero el hombre es el que se retira de Dios. Por tanto ruido del mundo, por tanto afán en el mundo, porque veo esto, porque veo el otro. Y en lugar de estar enfocados en Cristo, miramos la tormenta como los discípulos. Ay, nos vamos a hundir. Ay, nos vamos a morir, pero Jesús duerme. Mire, hermanos, Dios puede parecer silencioso en tiempos difíciles, pero Él sigue estando presente y actuará en el momento justo, hermanos, oportuno. La presencia de Dios no significa que va a haber ausencia de problemas, no, sino que Dios nos da la seguridad en medio del problema. Porque muchos dicen, es que tengo problemas, Dios no está conmigo. Dios está ahí, pero en ese momento Él te va a dar la fortaleza para pasar la adversidad, para pasar el problema. Porque muchos le piden que Dios le quite el problema. No, hermano, dile, ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame a pasar esta situación con tu sabiduría. Porque no significa que Dios no esté ahí. Dios está en medio de nosotros. A veces las pruebas te ayudan a crecer. Eso a madurar. Las pruebas te ayudan a madurar, hermanos. A crecer. Imagínate si todo fuera bien bonito. No hubiera pruebas, tuviéramos... Pues la gente no buscaría a Dios. O si estás como triste, tienes como una situación y te acercó a Dios, ¿verdad? Te acercó. Y ahora ves para atrás y dices, o sea, ese no fue, pues fue como de cuenta una bendición, porque si nunca hubiera pasado eso, entonces nunca te hubieras acercado con Dios. La mayoría de gente que viene a Dios, la gente que vive en el mundo, es porque tienen problemas. Es porque están a punto de un divorcio, porque están a punto de quitarse la vida, porque no pueden con las drogas, porque no pueden con los vicios, porque no pueden con su vida, y ellos buscan a Dios. Dios llega en el momento justo, y ellos es cuando reciben a Jesús. Pero si ellos tienen todo, supuestamente todo en este mundo, felices, y todos están felices según ellos, pero la riqueza no te da la felicidad, la fama no te da la felicidad, siempre va a haber un vacío en tu corazón, porque ese vacío solamente ahí es donde Dios cabe. A lo mejor por un momento, pero se va. Por un momento puedes tener felicidad. La gente, ando en una fiesta, los jóvenes. Ando en discos y ando... como un hielo. El hielo se derrite. O sea, por un momento está... ¿Cómo dice? Congelado. Congeladito el hielito. Se derrite. O sea, que no dura para siempre. No dura. El hielo no dura para... Pones un hielo en tu mano, déjalo ahí, pues se va a derretir, se va a ir. La felicidad del mundo así es. Se va a derretir, se va a ir. Es por un momento que puedes ser feliz. Y tu identidad no está en el mundo, tu identidad está en Jesús. En los logros de este mundo, en las riquezas de este mundo, no está la felicidad, hermanos, amigos que me oyes, si tú no conoces a Dios, joven, señorita. La felicidad no te la da un novio, tener dinero, un buen estudio, una buena carrera,
ser ricos, como muchos quieren ser ricos, Carros, marcas de ropa. Eso no te da la felicidad ni tu identidad. Tu identidad te la da Dios. Tu identidad es Dios. Yo nada deseo en esta tierra, dijo David. Nada deseo aquí, solamente quiero tu presencia. Ahí está plena felicidad en Jesús. No en disfrutar la vida porque eres joven, Señor. Yo soy joven, quiero disfrutar la vida y quiero ir a fiestas, tener muchos novios para vivir. Eso no es. Te estás esclavizando más en el pecado. Y te hace ver mal. Te hace ver mal. ¿Qué mejor es, muchacho, joven, hermano, amigo que me ves, entregarle tu vida a Dios? Sea la edad que tú tengas, sírvele a Dios, busca a Dios, porque esto es por fe y para fe. Tenemos que creer en Jesús porque Jesús se recibe por fe. Los milagros suceden por fe y nosotros caminamos por fe. Yo no puedo ver algo para yo decir, yo ahora sí creo Dios porque ya miré que hiciste esto. No. Yo le creo a mi Dios porque Él me hizo, me formó, me dio la vida, me dio la salud, me dio mi familia. Entonces, porque por Él estoy viva. Muchos no creen en Dios, pero si Dios no existiera, dicen Dios no existe, entonces tú tampoco existes. ¿Por qué? Porque Dios existe, Dios te hizo y tú eres la evidencia. Y luego, ¿Qué pasó? el versículo que dice, no sé en inglés que dice, the fool says in his heart, there is no man. O sea, pues yo creo que como el tonto dice en su corazón, no hay un Dios. Ajá. Sí, ¿Cuál dice, es? No, es en Proverbios que dice el necio en su corazón, Sí. no hay Dios. Fíjate, solamente, ¿ahí lo tienes? ¿Sí? No, pensé que era. Entonces, la persona necia no cree en Dios. Dice, no hay Dios. Todo lo tengo por mí, por mis méritos. Yo tengo un buen trabajo porque yo me esforcé. Yo tengo una buen estudio porque yo me esforcé. Todo es yo. Yo tengo esta casa porque yo me esforcé. Yo tengo esta familia. No, hermanos, todo viene de Dios, porque Dios te permite respirar. Porque si Dios te dice, te quita el aliento de vida, ¿dónde está todo lo que lograste? ¿Dónde está todas las riquezas que acumulaste en esta tierra? No nos vamos a llevar nada, hermanos. Todo esto disfrútalo por un momento. Sírvele a Dios. Sírvele con todos tus recursos a Dios. Entrega tu vida al que vive y vas a ver que ese gozo está ahí. No quiere decir si tú tienes a Dios que se van a acabar los problemas. Hermano, es que Dios está ahí para ayudarte a pasar las situaciones difíciles y que Dios tiene el control y que Él te va a ayudar para salir de cada adversidad que tú estés atravesando. Pero tu confianza debe de estar en Dios, hermano. Depende de Él solamente, hermanos. Solamente. Si tú estás triste, afligido, dobla tus rodillas. Si no tienes palabras, solamente ponte en su presencia, Señor. No tengo palabras, pero aquí estoy, Señor. Y Él te va a ayudar, hermano. Él te va a ayudar aunque estés afligido, triste, porque la aflicción va a venir como seres humanos. Yo he llorado muchas veces, me he afligido, me he angustiado, me he desesperado. Pero, hermanos, uno recuerda la palabra y viene a tu mente la palabra, es el Espíritu Santo que te dice, mi hija, sigue adelante, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Yo soy tu escudo, yo soy tu estandarte, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayuda. ¿Ya lo hayas en mí? No. Es en Proverbios. Yo también lo tenía. Es que yo chequé todo Proverbios. Ajá. A ver. Porque yo los tengo. Entonces, hermano, Highlighted. la necedad de la persona orgullosa no cree en Dios. No tiene fe, porque ellos viven nomás por lo que ellos miran, por lo que ellos están viendo, por la evidencia, por lo que tienen, porque su espíritu está muerto, hermanos. Pero Dios, hermano, existe. Aunque tú no lo veas, Él existe. No porque tú y yo no creamos, deja de ser Dios. Dios es Dios. Por eso, ¿cómo ves? ¿Por qué se movió allá y no conmigo? Pues vamos a examinar nuestra vida y vamos a pedirle. Dios tiene el tiempo para cada uno. Cada persona pasa diferentes pruebas. Cada persona diferentes tiempos. Pero Dios se va a mover en cualquier momento, hermanos. ¿No lo hallaste, mamá? Mejor que lo había visto el otro día. Pero No si dice necio en su corazón, no sé. hay Dios. No hay Dios. Eso es lo que él piensa, es una persona necia.
Mira, por si acá está otro más o menos, pero no es ese. El Nomás del dice, bench. la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. O sea, la persona se desvía del camino de Dios, Sí, le echa la culpa a Dios. le va mal y dice, ay, ¿por qué Dios lo permitió? Ay, ¿por qué Dios Fue la permite culpa de que me pase este problema a mí? Porque nunca tomaste en cuenta a Dios. Porque tú decidiste seguir ese camino. Y por eso nos va mal en la vida. Pero cuando tú te arrepientes y vienes a Cristo, Dios te va a ayudar a salir de ese problema, de esa mala decisión que tomamos en el momento. Por no contar a Dios, Amy, porque para todo, hermanos, tenemos que contar a Dios. Cualquier situación, orar por todo. Voy a hacer esto o... Voy a ir al trabajo, ora. O si quieres hacer una carrera, Ajá, dices, Dios, o sea, yo Ándale. quiero hacer eso, pero eso depende si tú quieres que yo haga eso. ándale. Porque si es en otro plan que pastor o evangelista, Sí. no va a dejar que... Como ¿sabes? uno que dice, Ajá. yo quiero ser, por ejemplo, un doctor. Pero pregúntale a Dios, ¿tú quieres que sea un doctor? Señor, yo siento esto, pero tú decides. No me acuerdo de un testimonio de un pastor, un evangelista, que dice que él quería ser un futbolista profesional. Y él estudió y él se preparó y practicaba y todo, pero Dios lo estaba llamando, le dijo, es que tú no vas a ser este futbolista, yo te quiero para que seas pastor. Y él le sacaba la vuelta y no, yo, porque voy a ir a las grandes ligas y ya me están abriendo puertas y puertas para jugar profesionalmente y estudios. Y ya iba para arriba, dijo Dios, detente, yo te quiero para que seas pastor. Ujú. Y ahorita es pastor. Por más vueltas que le buscó, por más que él quería ser alguien profesional en este mundo, una carrera aunque no va en contra de Dios, estudiar, no me malinterprete, las carreras es bonito estudiar, pero que siempre vaya Dios delante de ti y que nunca te quite el propósito que Dios tiene para ti, tiempo para estar con Él, tiempo para estar en su casa o el llamado que Dios te ha dado a tu vida y a mi vida. Amén. Entonces, hermanos, estamos hablando de la fe. ¿Por qué debemos de creer en Dios? Porque agradamos a Dios de esa manera. Dice, bueno, no, yo dice, hay camino que le parece bien al hombre, Ujú. pero el Su camino camino es de muerte. de muerte. A mucha gente que dice, ay, es que sí estoy bien yo. Pues, como dicen, yo tengo todo en este mundo, no me falta nada. Yo no necesito a Dios, sí necesitamos a Dios. Oye, pero hay mucha gente que no quiere a Dios porque yo, a veces yo subo en mi cuenta, Ujú. de así como puedo poner, por ejemplo, una foto de mi gato, le dan like, pero luego pongo algo de Dios y no. O sea, Ujú. yo noté una pattern que, por ejemplo, aquí hay como 3 fotos de un gato, luego 3 más de así, Ajá. nunca le dan like. O sea, Digo yo, nunca le dan like, digo, o sea, las cosas de Dios el hombre no quiere. no quiero. Podemos poner algo muy bonito de Dios, un texto, y nadie le da una Por eso son manita, como están. ni un corazoncito. Pero pones algo terrenal y de volada, pum, 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 pum. Sí, porque yo le dan like a todas mis historias menos las que pongo Dios. Porque rechazan a Dios. Es el hombre insensato, Pues sí, se nota. orgulloso, que no quiere nada de Dios, porque no quieren dejar la vana manera de vivir, hermanos. Pero tú y yo, hermanos, amigos, les animo que sigan adelante, que tengan fe en Jesús y que vivan por fe y que todas las decisiones que vayamos a tomar siempre tomemos en cuenta a Dios. Pónselo a Dios. Estás pasando por una enfermedad, una tribulación, una aflicción, una incertidumbre, un problema tan grande que sea, más grande es Dios. No importa qué tan grande sea tu Goliat que tengas, como David cuando derribó el gigante, también viene ese pasaje. Qué tan grande sea tu Goliat, que en Dios no lo pueda derribar. Qué tan grande sea la situación, que Dios no lo pueda tumbar. David, con una onda y una piedrecita, ¡pum! ¡Paz! En la frente, ¡paz! Cayó el gigante. Pero no porque sea la piedra, sino que era el poder de Dios que derribó al gigante. La fe que tuvo David en Dios, esa fe que Dios depositó en Dios, derribó a ese gigantón, hermanos. Nadie se atrevía. Los guerreros fuertes, preparados, que estaban listos para la batalla, le tenían miedo a ese Goliat. David no era guerrero, él solamente usó una onda, él cuidaba ovejitas, leones, osos, y decía, pero Dios va conmigo, y si Dios me defendió del león, del oso, si Dios me defendió de estos animales, ¿quién no va a poder defenderme de este Goliat que está enfrente de mí?
Y dice, yo no vengo con espada, lanza y jabalina, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado, le dice a Goliat. Y Goliat se burlaba, le dice, ¿qué soy yo, perro, para que vengas con palos y piedras? Pero David dijo, y le decía a Goliat, yo te voy a matar y empezó el enemigo a amenazar a David de muerte. Pero dice, David no escuchó esa voz, David le creyó a Dios. Pero muchas veces nosotros escuchamos la voz del diablo, del enemigo, y le creemos y lloramos, ay, me dijo el diablo esto. Créele a la voz de Dios, hermano. El diablo te va a mentir, te va a querer engañar, pero cuando tu fe está puesta en ese Dios todopoderoso, sea la situación que tú pases, hermano, se va a ir, se va a caer, se va a derribar, porque Dios está contigo. Y no es en tus fuerzas, hermano. La batalla se libra con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios y manteniendo la fe en ese Dios todopoderoso. Amén. ¿Algo más que quieras añadir, Amy, de la fe? Estamos hablando de la fe, hermanos. ¿Por qué es necesario tener fe? Porque es de la manera que vamos a agradar a Dios. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, dice, crea. Entonces tú estás orando, tienes que creer que Dios te está escuchando. Pero mucha gente ora y se levanta y la situación está igual. ¿Por qué? Porque no cree que Dios la escuchó. Porque no cree y uno le pone las cargas y sigue mi problema, mi situación, mi enfermedad, mi tristeza, mi soledad, todo empieza, se adueñan de las cosas. Cuando eso no es tuyo, pónselo a Dios. Dios nos hizo libres para caminar en libertad, hermanos, y no en esclavitud, no en angustia. Y sabemos que sí, el cuerpo se va a entristecer, hermanos. El cuerpo se va a afligir, pero siempre Dios debe de estar presente en cada situación de nuestra vida y que nuestra fe no se caiga, que crezca como ese grano de mostaza, pequeñito, pero es el más grande cuando crece de todos los árboles. Y ahí anidan los pájaros y todo, hermano. Entonces la bendición que viene a tu vida va a ser grande, pero mantente firme, hermanos, en la fe, creyendo en ese Dios vivo. Y no esperes ver para creer, hermano, tienes que creer para ver. Por eso no sucede nada, porque a veces uno espera verlo primero para creerlo, pero eso no es fe. La fe cree lo que no ve, no estás viendo nada, pero yo lo creo, porque dice la Biblia, y Dios me va a responder esta oración, y yo la voy a ver, porque somos hijos de Dios por fe, y vivimos por fe, amén. ¿Algo más, Emilia? Para terminar la palabra del Señor, de la fe. Cuando estés en esos momentos de prueba, hermanos, clama a Dios, dobla tus rodillas, adora, búscale, pon en la mano de Dios el problema, la situación. Aquí se nos, God is our refuge and strength. O sea, Dios es nuestra fuerza y refugio. Dios es nuestra fuerza, dice Amy, y refugio. ¿Estás sin fuerzas, hermanos? Él es tu fuerza. Amén. ¿Estás triste, afligido? Ponte a orar y Dios te va a dar ese gozo. Esa paz que tú y yo necesitamos en medio de la tempestad, mantén la calma. En medio de la tormenta, como los discípulos estaban en la barca, ahí en esa tormenta, ¿y qué dicen? Ay, ¿nos vamos a morir? Jesús está dormido. Pero Jesús se levanta y ¿qué le dice? Hombres. De poca. Wow. Ay, no, yo no quisiera que me dijera así. Oh, mujer de poca fe. ¿Por qué dudaste? Uh-huh. Le dice Jesús, vamos a leer ya para terminar, Mateo con el versículo que empezamos. Mateo 8:23 en adelante, donde dice que Jesús calma la tempestad. Mira lo que pasó. Los discípulos siguieron a Jesús, entraron en la barca. Jesús estaba durmiendo en la barca, se levanta la tempestad, la tormenta, los rayos y todo lo que tú quieras ponerle. Las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Pero dice que Jesús dormía en medio de la tempestad, él estaba confiado. Y los discípulos dice que se desesperaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. A veces necesitamos, no, Señor, sálvame porque perezco. Amén. Pero ellos clamaron a Dios, a Jesús. Y luego le dice Jesús, ¿por qué teméis,
hombres de poca fe. Ah, qué tremendo. No tenían mucha fe, tenían poquita. ¿Y sabes de la fe que dices? Ajá. Ayer Ajá. que, ay, no sé cómo se llama, ¿me gustó? Mateo. Mateo. Mateo 6:34. Mateo 6:34. Ah, no, acá está. Aquí. Ah, sí. Ujú. ¿También es de fe? Sí. A ver, léelo fuerte. Therefore, A ver. therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Sí, dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Dice, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mucha gente se afana por el mañana, hermanos. No, se preocupa. ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, ahí falta fe. Falta fe, hermanos. Una poquita fe. Muchas veces no tenemos ni poquita fe porque dudamos de ese Dios grande, maravilloso. Entonces dice, no te afanes por el mañana. Basta cada día su propio mal. El mañana está en las manos de Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te angustias por lo que vas a hacer mañana? Déjale todo a Dios en sus manos y Él se va a mover. A veces nos angustiamos por cosas que no van a suceder, por problemas que no van a suceder, porque Dios ya lo tiene resuelto, hermanos. Solamente créele a ese Dios maravilloso. Ahorita le decía cuando Jesús le dice, hombres de poca fe. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose dice que reprendió los vientos, escucha, los reprendió, y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? Fíjate, los discípulos estaban conviviendo con Jesús, hermanos. Miraban los milagros que Jesús hacía. Por eso muchas veces, mucha gente dice, es que tengo que ver para creer. Pero mucha gente a veces lo ve, pero no cree, hermanos. O quién eran los que crucificaron, los supuestamente... ¿El pueblo de Dios? ¿Quién eran que Jesús estaba orando por alguien? No me acuerdo. ¿Cuál Los pasaje? que juzgaban a Jesús cada rato. Pues eran los fariseos, sí, los saduceos. o sea, ellos viendo lo que Jesús decía y como quiera no querían, lo mataron. Ajá, ellos miraban los milagros, ellos miraban que sanaba, que levantaba paralíticos, que los ciegos recibían la vista, que los leprosos, y él les predicaba la palabra, las escrituras, y aún ellos lo rechazaron, el pueblo de Dios, rechazaron a Jesús. Pero mira, ahora la salvación está para todo aquel que cree, hermanos, y a todo aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. La salvación está para todo aquel que cree, porque es por fe, hermano, que si confesares con tu boca, dice que Jesús es el Señor, y creyeres, escucha, creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice que vas a ser salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo es por fe, hermanos, vivimos por fe y para fe. Entonces aquí Jesús le dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué dudan? Muchas veces, hermano, la duda viene y a veces dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros, hermano, pero tenemos que creer, porque a través de la fe vamos a agradar a Dios. Dice que, como el título que está aquí, ¿por qué debemos de tener fe? Porque es de la manera que tú y yo vamos a agradar a Dios. Vamos a caminar en victoria, vamos a caminar en su voluntad, vamos a caminar en su propósito y vamos a reflejar a Dios en nuestra vida a través de la fe. Y bueno, mis hermanos, ¿algo más en mí? ¿Todo? Bueno, mis hermanos, en esta tarde espero que, yo sé que sí, porque es la palabra de Dios, que esta palabra es de bendición para tu vida, hermanos. Y si tú estás pasando un problema, llámale como se llame, no sé, sea físico, emocional, financiero, sea lo que sea, hermanos, Dios tiene todo el poder para obrar y para moverse, pero créele a Dios. No dejes de orar. Pídele a ese Dios tan grande y maravilloso. Créele a Él. No esperes ver para creer, sino cree para que tú puedas ver. Y en esta tarde estamos hablando de la fe. Y espero, hermanos, que sigan adelante. Que esta palabra les motive, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que esta palabra les motive para seguir creyendo en Dios, para esperar en sus promesas, para caminar en victoria y en su voluntad. Y bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos los que están aquí y los que van a estar más adelante, más conectados, a la gente que está en esta página, pues adelante.
Y si tú no conoces a Jesús, yo te animo que te acerques a Jesús, porque en San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que, otra vez, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere salvarte ¿de qué? De la muerte eterna, hermanos. Él quiere darte la salvación de tu alma, porque esta alma es eterna la que tenemos. Un día vamos a morir, este cuerpo se va a quedar, pero esta alma que está adentro es la que le va a dar cuentas a Dios de lo que hayamos hecho en este mundo, sea bueno o sea malo. Y tú y yo no nos salvamos por lo que hagamos, por las obras o los méritos que hagamos en este mundo. Solamente por aceptar y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y seguirlo a Él y apartándonos del mal y sirviéndole a Él adelante con Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Dios les bendiga a todos. Que la paz de Dios sea sobre su vida. Y esta palabra sí ha sido de bendición, hermano. Yo te invito a que compartas esta palabra que hablamos de fe, para que más gente pueda escuchar, hermanos, esta palabra, que va a ser de bendición, yo sé, para muchos. Y aquí está mi hija y yo, que estamos aquí sirviendo a Dios, echándole ganas para adelante. Y pues, nomás les animo que sigamos adelante y oremos unos por otros. Y Dios les bendiga, hermanos. Y adelante, que ya está tu victoria. Amén. Dios les bendiga. Bye. Nos despedimos. Bye.